¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? Marjorie, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Margie, hola, buenas noches. Galo también tengo por aquí, Galo Muñoz. Buenas noches, instructor y queridos compañeros y compañeras. ¿Cómo te ha ido? Excelente, excelente, muy satisfecho con la información que se está dando en el curso, la experiencia, el aprendizaje Qué y bueno. las técnicas que hay para nosotros también ponerlas en práctica en nuestro saber y en nuestro quehacer docente. Claro que sí. Hoy sí, digamos que ahorita con los Meli estamos hablando, antes de saludar a Catherine, ¿cómo estás? Las técnicas que vamos a trabajar hoy, ¿cómo te ha ido, Catherine? Catherine, ¿cómo estás? Catherine Hernández. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? ¿Cómo han pasado la semana? Muy bien, gracias a Dios, súper bien, súper bien. Ahí, contentos, trabajando como siempre y muy juiciosos. Me decía Galo que estaba preparado para las técnicas y aplicarlas al conocimiento, pues está muy bien. Hoy sobre todo vamos a hablar sobre técnicas de formación, las conocidas, las que ustedes trabajan normalmente, las que trabajan habitual. Ladies, gracias por ingresar con la cámara, muy amable. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, qué bien. Catherine Carmona, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes se encuentren muy bien de salud. Jesús Alberto, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches al grupo, ¿cómo están? Disculpe la hora, un poquito tarde. Gracias, no, gracias, muy amable. Lo importante es que hayas llegado. Sí. Bueno, para todos ustedes un fuerte abrazo, una bendición bien grande. Espero que les esté yendo muy bien en sus actividades diarias, que estén contentos, que estén tranquilos y que sobre todo que estos conocimientos que estamos aportando para este proceso, que lo aportamos entre todos, con su participación, con su intervención, con el estar involucrados. Hoy precisamente a las 6 de la tarde tuve una sesión donde hablé con la gente de lo importante que es estar involucrado y no participando. ¿Cuál es el esquema de este proceso? ¿Qué es la palabra participar? Solamente es estar dentro de un proceso, es acompañar un proceso. Eso se llama participar. Pero si vamos con la palabra involucrarse, es estar un poco, es ir un poco más allá.
de la formación, es preguntar, es indagar, es cuestionar, es intervenir, todos esos principios que hacen que una formación se vuelva ávida, que una formación se vuelva un aprendizaje. Lo explicaba en otras sesiones que es muy importante que cuando ustedes le enseñen a sus aprendices desde un compendio de información, que ustedes puedan decirle a los mismos aprendices, enseñarle el argumento, enseñarle el análisis, el cuestionamiento, que el autoaprendizaje sea un motor, pero ese aprendizaje tiene que estar como con unos puntos de partida que le digan a la persona que está completando y está adquiriendo conocimientos significativos, y esos conocimientos significativos tienen que ir partiendo de la experiencia, tienen que ir partiendo del conocimiento generado entre la formación y lo que puede alcanzar. Entonces, preguntas que decíamos al principio y en estos contextos, que uno como docente debe contestarse como si fuera un proyecto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y eso le indica a las personas, por ejemplo, el qué estoy formando. ¿Cómo lo estoy formando? ¿Cuál sería como el método? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Estamos hablando de la metacognición. Entonces, principios de esos en la parte formativa son de mucho valor, y sobre todo que todos nosotros como docentes tengamos como unas herramientas, unas medidas, unos esquemas que nos permitan ayudarle a las personas. Hoy precisamente me pasó algo que es para compartir, como para informar, y es que tan preparado estás para las cosas. Mire, por ejemplo, a las 4 de la tarde, el computador principal me hizo un caos y me quedó en escala de 500, una escala de súper grande, y no éramos capaces de poder solucionar ese problema. Llamamos a ingenieros, amigos, y todos decían, ese problema nunca me ha pasado, no sé la respuesta. Hicimos todos los esquemas, control, que con función F6, con función F4, con control mayúscula, menos, control, todos los esquemas, y nos tocó buscar como otra alternativa. Faltaban 15 minutos para la sesión que tuve a las 6 de la tarde y no habíamos encontrado una respuesta. Llevábamos 2 horas solucionando el proceso, y con ingenieros, vino un ingeniero de sistemas y no pudimos con el proceso. Tanto fue que yo ya tenía el plan B, otro computador, otros celulares, todo el esquema, y me puse a analizar, o sea, nos tomamos tiempo a analizar el proyecto. Siempre estuvimos trabajando desde la presión. ¿Y por qué es importante esto que les quiero, el mensaje? Muchas veces uno tiende lo urgente, pero no tiende lo importante y no ataca lo importante. Cuando uno tiende lo urgente, está inmediato a las circunstancias, pero no tiene tiempo a razonar, no tiene tiempo a medirse y a pensar. Yo me dije, me voy a detener y pensé, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Agrandamos la escala, si les llega a pasar, porque es un problema muy simple, pero que puede complicarlos fácilmente. Si estamos hablando de escala, estamos hablando que es una dimensión más grande. Lo que hice fue simplemente conectar un video bin a la CPU del computador y desde una escala gigante poder arreglar el problema. Un caso que a ninguno se le había ocurrido. Entonces simplemente es como tú cambias los esquemas para poder dimensionar lo que puede pasar. Para eso les dije la vez pasada que hay un libro que se llama El dado de las 7 caras. Todos conocemos un dado de 6 caras, pero de 7 caras es algo diferente. Entonces, cuando tú sales de los esquemas, sales de los protocolos, pues puedes comenzar a pensar de una manera diferente. Entonces, cosas como eso sirven mucho para el acompañamiento del aprendizaje. Ahora, también le explicaba al otro grupo que es muy importante que la gente aprenda a hacer catarsis. ¿Catarsis de qué? Sensaciones, emociones, sentimientos, porque muchas personas se cargan con los problemas que tienen de su formación. Entonces, cómo deshacerse de esos procesos es muy importante. Hoy vamos a hablar, si tienen alguna pregunta al principio, preguntas sobre cómo les fue con los trabajos. Hay personas que están presentando los trabajos, les está yendo muy bien. Hay personas que están presentando las evaluaciones, están siguiendo las guías, muy bien. Yo les doy una recomendación. Hay personas que, de pronto no en este grupo, pero están copiando literalmente, tácitamente,
los ejemplos que yo les estoy compartiendo. No, no es para que los fusilen, es simplemente para que ustedes los tomen como apoyo, los tomen como guía, los tomen como para un proceso de imitación y con el tema que ustedes refieran frente al proceso. Pero entonces no hay ningún problema. Lo importante, recuerden que somos flexibles y que ustedes puedan presentar las evidencias. Hay personas que hasta el momento no han presentado las evidencias, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes todavía tienen plazo para presentarlas. Hoy es la semana 3. La próxima semana es la última sesión que tenemos de este programa. Serían 4 sesiones y comienzan a corresponderse las evidencias. Hoy, en cuanto al cronograma de actividades, voy a comenzarles a mostrar todo lo que corresponde a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy el día es el material, si ustedes leyeron el material, espero que lo lean. Está muy fácil y tiene unos ejemplos reales en lo que corresponden esas técnicas de formación. La actividad de aprendizaje 3 indica analizar las técnicas pedagógicas y de pensamiento a través de su integración en procesos educativos. El proceso hay 3 actividades, hay 2 actividades. Tengan en cuenta que cuando el cronograma determine que hayan 4 actividades, lean bien si es calificable o si no es calificable. Si es calificable, es la que el sistema les valida a ustedes para poder generar y ponderar una nota. Si no es calificable, pues no, si la quieren hacer es válido que la hagan, y si no, pues no hay ningún problema, porque esto solamente es como para generar un concepto, para generar contextualización. Esta actividad está plasmada para hoy, 31, pero lo que corresponde sería hasta el 6 de noviembre, que me equivoqué, ese es 31 de agosto, hasta el 6 de septiembre. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. Esta actividad entonces va hasta esta fecha. Espero que les esté yendo bien con las actividades, porque veo que están fáciles de ejecutar. Ahora, en cuanto al material, entonces entremos en materia para que ustedes participen y se involucren en este proceso. Yo sé que muchos de ustedes, cuando están con los procesos con los aprendices, vamos a hablar de unas técnicas para apropiación del conocimiento, para elaboración de procesos, y muchos de ellos tienen que ver con procesos individuales y otros con procesos colectivos. Esa implementación es para cómo transmitimos el mensaje, cómo transmitimos esa información que es tan válida que ustedes pretendan con sus aprendices. Ahora, no solamente basta, recuerden, no solamente basta con el lenguaje verbal, sino con el lenguaje no verbal, lo hemos explicado en varias ocasiones, y sobre todo con su postura frente a un proceso pedagógico. Ahora, cuando estamos hablando de procesos individuales y colectivos, tenemos que hablar directamente de cómo influye la técnica para aquellas personas que siempre identificamos que en el salón hay niños que son muy líderes o adultos que son muy líderes, pero que hay otros que siempre se vuelven menguados frente a las circunstancias. En la parte empresarial pasa igual. Todo este proceso de capacitaciones es como, por así decirlo, como si ustedes fueran asesores para ciertas empresas, ciertas entes de carácter público y privado. Entonces ustedes digan, mire, podemos utilizar el conocimiento a través de esta herramienta o podemos utilizar estos esquemas. Cuando ustedes aprenden a identificar a partir de la observación etnográfica, ¿cierto? No, la directa es la que primero capta los ojos, pero la etnográfica es que me indica hacia dónde pueden llegar, cuáles son las otras miradas, qué hay más allá, hay percepción, hay análisis, hay síntesis frente a una observación etnográfica. Y ojalá todos ustedes aprendieran a observar un poco más allá de las cosas. Ejercicio práctico, ejercicio válido, ejercicio fácil. Simplemente pongan a las personas, digamos que cuando ustedes tengan una presentación, pongan algo que tenga muchas imágenes y mucho proceso, como que tenga mucho detalle. Póngalo 5 segundos y apague el televisor cuando se está proyectando, o el proyector, o la información, o digamos, si ustedes lo tienen como en vivo, muestren a las personas así y algo que tenga como más letras ocultas o información, a ver qué puede captar la gente, qué va más allá. Enseñan a la gente a llegar un poco más lejos de las cosas. Es importante. También es importante generar, no sé si con ustedes trabajen una técnica que se llama la técnica del por qué. Es una técnica donde las personas comienzan a argumentar, es una técnica donde las personas comienzan a debatir frente a ese argumento. Por ejemplo, cualquier persona que por favor quiera levantar la mano y que quiera participar en este proceso para ver cómo podemos enseñarle a los demás el argumento. Cualquier persona que me levante la mano, por favor.
Gracias, Luzmeri. Luzmeri, te voy a hacer una pregunta y vamos a debatir frente a esto, ¿vale? La pregunta, lo que vamos a hacer es con los dos, simplemente quiero que aprendas la técnica y vamos a ver cómo está tu argumento. ¿Te parece? Yo leí muchas cositas de los tips para generar, digamos, un tema, una situación. Por ejemplo, los que somos docentes, que trabajamos con niños, yo trabajo con primera infancia, entonces pienso que uno primero propone el tema de acuerdo a las preguntas innovadoras de los alumnos para poder generar un proyecto. Entonces, el primer tip para uno es un ejemplo, vamos a hacer un cuento. Pienso que uno primero tiene que leer el cuento para saber de qué se trata y que no sea una lectura recorrida. Y el tip más importante para digamos, generar este cuento es la voz. Entonces, digamos que uno, si habla de un animal, de un león, de un tigre, de lo que sea, uno hacer el gesto del león, generar como unas estrategias dinámicas que no aburran el niño, que lo acomoden a la situación, de que participe, de que el niño indague, de que el niño tenga esa curiosidad de que si el tigre si muerde o no muerde, o sea, de cómo va a ser el final, y que puede darle la oportunidad al niño de cambiar el final del cuento, ¿cierto? Sí, Digamos mira, que el tema pues sea el cuento. eso se llama Y principio. personas pues sería... Eso se llama principio de interpretación. Tú lo interpretaste de una manera y lo adaptaste a tu medio. Eso está muy bien. Lo que yo iba a manejar contigo era una técnica de argumento, pero está muy bien lo que estás diciendo. Es muy importante lo que dices en cuanto a las ciertas características de la información y en cuanto a de cómo tú involucras con tu mensaje como fonético. Por ejemplo, involucras para que la gente pueda interpretar a través de un estilo ese animal o ese gesto. Mire, algo, ya que lo trajiste a colación, Luzmeri, me parece muy oportuno. Ustedes han visto las noticias actuales. Ustedes han visto cuál es la campaña que está haciendo el que se está lanzando a presidente de Argentina, se llama Milei. ¿Saben cuál es la estrategia de programación neurolingüística que está utilizando ese señor con la gente argentina? Es algo genial en carácter de programación neurolingüística. Pero él colocó como de pantalla, primero su peinado es como si fuera el león. Él se está haciendo como representación de que él fuera un león que va a destruir y que va a atacar a todos los corruptos de Argentina. Y para lo cual, él cuando arranca un proceso de una conferencia, una charla, gestos y sonidos del león arrancan por detrás de él. La gente lo asocia y entonces lo está involucrando como un método de, como un logo y un simbolismo más allá, se convirtió en un símbolo de guerra, un símbolo de presión de la sociedad. Mucha gente va a votar por él porque ya están contaminados visualmente, auditivamente y sobre todo con su gestualidad para representarlo. Ya cuando alguien hace el gesto, normalmente ya puede aplicar frente a ese proceso. Lo mismo pasa en los contextos ya públicos. Si yo tengo un gesto y la gente lo habitúa a un gesto, la gente ya me va a adaptar y me va a reaccionar frente a ese proceso. La sesión de hoy posiblemente Luzmeri no te, digamos que no enfoque mucho porque tu andar en tu trabajo está más enfocado con niños. Hoy se va a trabajar temas, por ejemplo, como el tema de las técnicas formativas que tienen que ver como el mentefacto, heurística, mapa mental, cosas como esas, pero sí son importantes para poder trabajarlos, digamos, con una planeación para en ciertos procesos de capacitación que tú puedas acceder o que puedas hacer frente a otras instituciones que puede ser ejercido para poder entender un tema o cómo aplicar un tema, o posiblemente en tus reuniones académicas también pueden ser aplicables. Pero en cuanto a la técnica que yo quería enseñarte, para que enseñes con los niños y para que enseñes en diferentes etapas, por ejemplo, la técnica del por qué. ¿Cómo funciona la técnica de por qué? Ahora, Luzmeri, te doy la palabra también. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me la vas a contestar y vamos a ver cuál es tu argumento. ¿Te parece bien? Luzmeri. Sí, sí. Vale. Luzmeri, ¿tú qué desayunaste hoy? Hoy desayuné
huevo revuelto con arepa y galleta. Y Ok. chocolate que no falta. Por favor, gente, escuchen muy bien lo que dice Luz Mary. Miren el tono, miren el ritmo. El tono es como estoy hablando. Miren el ritmo, las pausas que hacen nasales, vocales y respiración cuando le llegue la pregunta. Bueno, entonces, ella desayunó, tú desayunaste arepa, huevo, ¿qué más me desayunaste? Y galletas. Y galletas. Listo, Luz Mary, desayunaste eso. ¿Por qué desayunaste eso? ¿Por qué? Vea, le digo la verdad, soy tan paisa y a mí la arepa me hace mucha falta en la mañana y el huevo y el chocolate. Y siempre, digamos, cuando no es arepa es con queso, pero que haya una arepa y que no falte el chocolate. Entonces es como una tradición ¿Por familiar. qué? ¿Sí? Como le decía, soy paisa y demasiado, a ver, como le dijera yo, nos encanta en la mañana compartir como esos alimentos en la mesa antes de que lleguen los niños, pues vivo con mi esposo nomás. Entonces siempre nos levantamos y lo primero que hacemos, pues obviamente organizarnos y desayunar antes de que lleguen los niños. eh, y nos encanta pues como ese desayuno. Luz Mary, ¿por qué? Ya te dije el por qué. ¿Por qué? ¿Notaron lo que pasó ahí? Sí. Es un alimento sano porque es un alimento pues que yo pienso que lo primero que uno debe hacer para poder tener como fuerzas en el día es primero pensar en uno mismo, cómo me voy a sentir para que los demás lo vean a uno pues también bien en cuanto a la alimentación, el deporte, la salud. Pienso que esa parte visual es muy importante transmitirla. Luz Mary, ¿por qué? Luz Mary, El hábito. ¿por qué? Mire, no está contestando mal, pero mire todo lo que está pasando. Cada vez, sí que cada vez las personas cuando nos llegan con la pregunta del por qué, comenzamos a indagar bueno, ¿qué es la pregunta? ¿Por qué estoy contestando esto? Y comenzó a meterse cada vez con una información. ¿Será que verdaderamente yo estaba preguntando por la familia? Le estaba preguntando le pregunté por el deporte, por cómo se ve uno. ¿Cierto? Pero cada vez siempre generó un argumento diferente y generó como una información para poder transmitírmela y darme una respuesta y no quedarse como bueno, ¿qué pasó? Pero cada vez que llegaba la pregunta, ella arrancó muy con el ánimo, digo, arrancó con un tiempo, arrancó con un ritmo, arrancó con un esquema. Ya después la respiración comenzó a cortarse un poco y comenzó a dar otra información. Ese mismo tema pasa con los niños, ese mismo tema pasa con los adultos. Muchas veces no respirar, no estoy diciendo que lo hiciste mal, Luzmeri, lo hiciste muy bien, pero muchas veces las personas, cuando les llegan informaciones y se sienten atacados o se sienten invadidos, se pueden coartar de dar información. 2, se bloquean para dar información. 3, no, digamos que comienzan a decir cosas que no se han preguntado. Eso no pasó con Luzmeri, pero por ejemplo una vez le preguntaron a un niño, le preguntaron, perdón, a una señora, le preguntaron, venga, ¿usted sabe qué es un elefante? Digo, claro, un elefante es un animal muy grande y es de color gris y tiene las orejas muy grandes y la trompa muy larga y le tiene miedo a los ratones porque los ratones comen queso y el queso lo da la vaca tiene cacho y tiene cuero y el cuero sirve para hacer zapatos, los zapatos sirven para caminar por caminos culebreros y los culebreros son los que hablan como yo. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué era un elefante? ¿Sí? Entonces, cuando muchas veces las personas no conectan la información para poder argumentar un contexto, ¿cierto? No, es lo que verdaderamente es lo que yo tengo que comenzar a influirles y les tengo que comenzar como docente a enseñarles a cómo procesar la información, a cómo organizar las ideas, a cómo hacer un pitch, se llama un pitch, de cómo vender mi vida, de cómo vender un producto, cómo vender un servicio frente a los demás, ¿cierto? Mire, hay las respuestas que se pueden dar frente a esa circunstancia, tienen que ver más que otra cosa también con el conocimiento que tienen.
preguntas que uno puede hacer, utilícenlas ustedes constantemente, pregunta el por qué pasa esto, por qué, y todos vamos a salir, a todos nos pasa, vamos a contestar cosas que muy posiblemente no están enfocadas, a menos que estés preparado para el tema, ¿sí? Que estés muy enfocado y entonces sepas hacia dónde le apuntas. Esta técnica es una técnica que es muy válida, es muy buena utilizarla con niños, con adultos, con jóvenes que quieran prepararse para generar un contexto. A nosotros como docentes, ojalá alguien nos preguntara todo el tiempo, profe, ¿usted por qué preguntó, por qué nos enseñó esta cosa? Ah, por esto, por eso. ¿Por qué? Porque esto, bueno, entonces comenzó a darle medidas. ¿Por qué? Ya comenzó a hablar con parte técnica. ¿Por qué? Comenzó a hablar por otra circunstancia. Pero entonces muchas veces me puedo quedar corto. Mi hijo ahorita me hizo una pregunta interesante, me dijo, pa, ¿qué hago yo o qué debe hacer un docente cuando posiblemente la gente termina el tema o una preparación de un tema y ya, la gente terminó? ¿Qué haces? Yo le dije, los docentes tenemos que tener preparado la continuación del proceso, qué pasa después de y cuáles son las herramientas, pero por eso en un proceso siempre tiene que estar una introducción, un contexto, un cierre, ¿cierto? Pero después del cierre tiene que aparecer otras actividades que complementen ese proceso. Mucha gente se queda corta y muchos docentes actuales, eso no pasa en Colombia, muchas veces no tienen un argumento y el argumento solamente lo da la lectura. Ese argumento lo proporciona el estar actualizado con la información, el estar preparado con la información, porque estás involucrado también con el tema y porque estás evolucionando, ¿cierto? Con todo lo que pasa en la actualidad frente al tema. Eso me permite estar conectado directa o indirectamente con lo que va con el complemento de la formación. Entonces, muchos docentes jóvenes, eso digamos que hay personas que digamos que tienen un bagaje de la experiencia y claro, siempre van a tener un tema, pero depende también del nivel al cual estemos formando, ¿cierto? Entonces, es muy, muy válido para todos ustedes poder practicar siempre argumentos, estar siempre un paso adelante en el argumento. Y ojo, muchas veces hay preguntas que nos pueden hacer que nosotros no sepamos. Nosotros no tenemos que ser una biblioteca. Hay información que se encuentra en los medios, pero yo sí puedo comenzar a dar oportunidades de comunicación para poder trabajar a partir de un análisis de proyecto, un método de casos, un esquema de por competencias, comenzar a hablar de un tema específico y así mismo comenzar a analizar desde diferentes ámbitos. Recuerden, no solamente estoy enfocado al área de, por ejemplo, de la pedagogía infantil, no, estoy enfocado a las empresas, estoy enfocado a diferentes herramientas o de diferentes contextos de lo que es la educación para jóvenes, para adolescentes, para adultos, sí, más que otra cosa y por ejemplo simbolizar darle un símbolo a todo este lenguaje. Me han hecho muchas preguntas en redes que decían, bueno, profe, pero como que aparte de esas técnicas que yo puedo trabajar con mis aprendices, es que muchas veces me quedo como sin didáctica, me quedo como, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y yo les digo, siempre trata de trabajar la sorpresa, no seas predecible. Cuando tú eres predecible, te vuelves muy métrico. Entonces, cuando eres métrico, la gente ya sabe, es que esta persona hace esto siempre y siempre y siempre es lo mismo. Y vas a perder emotividad, vas a perder emoción, vas a perder como esas ganas de muchas circunstancias. Por eso trata de ser no predecible y comenzar a actualizarte y a generar nuevas actividades que comprometan es como esa felicidad, ese ambiente. Y esa es la palabra clave. Ya te doy la palabra. El ambiente no solamente es un espacio físico, el ambiente tiene que ver con lo que tú generas en la formación, lo que tú provocas en la formación. Como docente, tú solamente eres digamos que eres un elemento más, por así decirlo, que va a motivar, que va a guiar, que va a orientar a las personas para llegar a un conocimiento. Pero ya los aprendices son los que tienen que generar ese esquema de apropiación de información y de generar como esos resultados de entendimiento. Y ahí llega el proceso de evaluación de cómo lo aplico yo. Te doy la palabra, Ladies. Sí, profe, porque, ¿sabe por qué? Porque nosotros en una actividad de prácticas, nosotros hicimos un debate sobre la problemática que la profesora nos dijo, hablen un tema de ciencias sociales sobre la problemática que se presenta en nuestro país.
y había muchas problemáticas, profesores, demasiadas que podíamos abordar. Pero nosotros abordamos sobre qué opinaban sobre el presidente de ahora. Nosotros le dijimos a ellos que íbamos a ser los mediadores si habían discusiones fuertes, ellos iban a exponer sus inquietudes, iban a decir lo que pensaban. O sea, iban a dar las preguntas como ellos les parecía. Nosotros le dijimos, ustedes pregunten y nosotros damos las opiniones que ustedes vayan a decir. Ellos dijeron que el presidente de ahora es esto, lo otro. Bueno, listo. Y entonces le dijimos a ellos, ¿será que nuestro país ha cambiado hoy en día? Y entonces ellos dijeron, la verdad, profe, sigue lo mismo. Porque éramos tres compañeros. Y entonces a mi compañero Jesús y a mi compañera Charit, ellos le dijeron, ¿y por qué sigue lo mismo? Profe, lo siguiente, economía, vamos peor. Salud, mejor dicho, ni se diga. Y a nivel económico, familiar, canasta familiar y etc., estamos iguales. Y trabajos aquí, en las áreas que nosotros tenemos que hacer o las que nos queremos profesional, tenemos que hacer o el rebusque o trabajar de lo que salga. Entonces nosotros, de toda la información que nos dijeron, ya nosotros intervenimos los tres y le dijimos, la verdad, ustedes tienen razón. ¿Saben por qué? Porque en nuestro país pasó esto, lo otro, y le dijimos al final todo lo que pasaba en nuestro país, terminando con nuestro presidente. Y entonces nos dijeron, profe, definitivamente que con una pregunta que ustedes nos dijeron y varias preguntas, o sea, nosotros dimos una clase de ciencias sociales, porque hablamos política, economía, salud, presidente, geografía y tantas cosas. Y yo les dije, es que con una pregunta ustedes pueden debatir. Es más, ustedes pueden dar la clase porque nosotros somos practicantes y nosotros les estamos dando un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer una clase de ciencias sociales, una clase de cualquier XY motivo, con una pregunta o con una actividad didáctica X o Y, Z, ya sea audiovisual, flashcard, auditiva, kinestésica, entre otras, y ustedes pueden disfrutar de la clase con sus estudiantes. Hay una información que es importante. Mira, uno tiene que tener mucho tacto y es muy importante, sobre todo en esos temas que son tan coyunturales, porque recuerden que nosotros tenemos la voz por ser los docentes, tenemos como mucha gente confía en nuestro criterio y en lo que nosotros pensamos, pero sin embargo, en muchos grupos, temas de política, temas de religión, temas que son tan álgidos, que son tan coyunturales, muchas veces uno tiene que conservar el tacto para manejar la información. No se puede tirar tampoco tan bruscamente frente a la información. ¿Por qué? Porque hay personas que les parece bien, porque hay que respetar también la diferencia. Y la pregunta es, ¿será que el público tuyo estaba adaptado para la diferencia? ¿Será que están datados también con otra información para poder llegar a otro tipo de compendio? ¿O simplemente estamos basándonos como alusivos a lo que estamos viviendo en una región? No para todo el mundo pasa igual, ¿cierto? Y posiblemente estemos transmitiendo un mensaje que puede ser inequívoco. Entonces, pues, por eso trato de no hablar de parte política. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque puedo ver eso. Disculpe, no lo metimos así tan bruscamente, sino que dimos sus puntos de vista, pero sí hablamos temas no para que sean transnacionales ni que tengan problemáticas, sino ver los puntos de vista y ahí desarrollamos un tema, pero más no metimos cosas trascendentales ni X, ni Y, ni Z, o sea, hicimos una clase normal, pero viendo los puntos de vista de ellos sin afectar nada, o sea, nada. Frente al tema del debate es muy chévere, claro, generar polémica es interesante. Y bueno, y claro, y obviamente todo el mundo tiene la potestad y el criterio para poder hablar de lo que está viviendo y lo que vive. Mucha gente, por ejemplo, me parece interesante que mucha gente
digamos que corresponde a ese dolor porque no saben posiblemente medios para poder llegar a información. Mucha gente no consigue trabajo o empleo, para decirlo de esta manera, porque no, digamos que se vende muy barato. ¿Qué es venderse barato? Es que si no consigo estudio, conozco profesionales en México, en otros países, en Colombia nunca pasa. Conozco profesionales que son docentes y que son profesionales en la docencia, pero como no resultó, entonces no se puede trabajar en un restaurante, manejando un taxi, manejando porque supuestamente no aparecía el medio. Entonces estás buscando donde no corresponde. No estás valorando a lo cual te dedicaste, a lo que estudiaste. No estás buscando el método ni el medio para poder encontrar el trabajo como corresponde. Y así como eso tengo muchos ejemplos. En cuanto al debate, excelente. Generaste la polémica y diste un aprendizaje, digamos un aprendizaje donde la gente participó, evolucionó, y es chévere que la gente genere emoción, y hay muchos esquemas para hacer un debate, hay muchos esquemas para hacer un proceso como de esa síntesis de todo el producto. Te recomiendo para esos casos hacer una estrategia, se llama las estrategias de los 6 sombreros. Cuando vas a hacer un debate, utiliza la estrategia de los 6 sombreros, es válida y es muy interesante para poderla trabajar. Bueno, chévere lo que pasó. En cuanto, mire, y rescatando ahorita como el ejemplo que colocamos, Luz Mary siempre tuvo un argumento, siempre estuvo ahí oportuna. No es que pasó esto y comenzó a hablar y comenzó a hablar. Chévere, pero mire que como Luz Mary, digamos como aprendiz, lo hizo, pero muchas personas no lo hacen y dicen, venga, ¿usted por qué le gusta el limón? Porque sí. No, pero tiene que haber algo, ¿no? Me gusta y ya. Entonces no tienen un argumento, pero precisamente porque nadie les enseñó a argumentar, nadie les enseñó a hacer como una crítica. Ojo, y aquí llegó otra parte como psicológica. Mucha gente dice, le voy a hacer una crítica constructiva. Recuerden que crítica es crítica. Crítica es crítica. No depende de quién lo dice, sino que depende de cómo se recibe. Ahora, lo mismo que pasa en la sociedad, en psicología también. Lo que es normal para ti no es normal para mí. Lo que es obvio para ti no es obvio para mí, porque todos vemos con una visión diferente. ¿Sí? Entonces, por eso como docentes en esos ámbitos, digamos, de formación mayúscula, digamos, de formación de secundaria, de universitaria, tenemos que tener tacto frente a eso. Bien, entonces, miren todo lo que ha pasado y me parece muy interesante. Técnicas como de manejo de grupos, de manera individual, existen muchísimas. Y ojalá ustedes ahorita con el tema de las TIC puedan implementar no solamente esas herramientas, sino otro tipo de herramientas que le permitan que las personas puedan analizar un tema, que puedan comprender un tema, que puedan tener un desarrollo de un tema en otras características y de una manera muy fácil. ¿Cómo se trabaja el tema de las técnicas las técnicas grupales? ¿Qué es una técnica grupal? Entonces, es cuando ustedes manejan lo que es la interacción, cuando la interacción entre ellos mismos, la interacción que pasa con el entorno, lo que pasa con todas las ideas colectivas, cómo vas a manejar una idea colectiva, ¿cierto? Importante entonces ver ¿qué se manifiesta frente a eso? ¿Quién participa? ¿Quién se involucra? Lo decía desde el principio. Entonces, ¿cómo estoy yo involucrado en la formación? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol que tengo dentro de la formación siendo aprendiz? Ah, no, yo simplemente digo que el mundo se vaya llevando la información. Entonces, esa persona verdaderamente no está valorando ese aprendizaje. ¿Cómo hago yo para motivarlo? ¿Cómo hago yo para que la persona llegue a ese compendio? Pues ya llega a comenzar llega al análisis y ver qué es lo que está pasando con esa persona para poder adquirir un aprendizaje significativo. Ahora, si yo voy a utilizar una técnica individual, entonces ver cómo la transmisión mía del mensaje, ¿cierto? Y dentro de la adquisición de conocimientos, busco que esa persona represente un hallazgo para, digamos, comience a hallar esos significados, esa responsabilidad, esa motivación que tiene intrínseca para poder aprender un tema, que pueda indagar y que yo pueda llevar a la persona, que la persona tenga la motivación de poder buscar referencias, que pueda buscar ese conocimiento fuera de lo común o con imágenes comunes, pero todo que busque sobre todo su propio digamos que autoconocimiento. Entonces, no solamente basta con que esas estrategias, esa implementación de técnicas y la transmisión de conocimientos individuales y colectivos, se construye conocimiento, es importante entonces saber cuáles serían esas técnicas que yo puedo utilizar para aprender
a leer un tema, para poder distribuir un tema. Entonces tengo el mentefacto, el mapa conceptual, la red causal, el mapa mental, el diagrama de Venn, organizador cíclico y la heurística. Les voy a explicar y les voy a mostrar rápidamente cómo funcionan estos esquemas. Entonces, dentro de la implementación de técnicas de desarrollo, yo les muestro este primer esquema. Esto se llama un mapa conceptual. Entonces, como mapa conceptual, hay unas cosas que son importantes dentro de un mapa conceptual. Primero, tiene que ver con la simbología, tiene que ver con los cuadros, tiene que ver con lo que marca el cuadro, pero sobre todo con las relaciones entre las ideas. Las palabras conectoras que tienen es lo más importante en un mapa conceptual, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que tiene concepto con cada concepto? ¿Cuál es esa idea que yo quiero formar y que quiero esquematizar? Eso es uno de las premisas que mucha gente no la sabe manejar. Y lo que muchas veces la gente, cuando no coloca palabras conectoras, están haciendo es solamente un esquema. Y eso es un punto importante para poder trabajar, ¿cierto? Si yo analizo este esquema de mapa mental, yo veo que tiene errores dentro del proceso. ¿Por qué? Porque es que el tema principal debe marcarse a través de un círculo, porque las palabras conectoras tienen que estar en un cuadro, porque las palabras o pueden estar dentro de un círculo, pero tienen que tener, las palabras conectoras tienen que estar en cada una de las líneas, ¿sí? Cada una de las líneas tiene una simbología. Digamos que si yo estuviera haciendo un análisis de este esquema. Ahora, ¿qué otra cosa importante frente al cuento, frente a este proceso? Por ejemplo, ¿qué sería un mentefacto? Un mentefacto, por ejemplo, es un esquema para organizar la representación de la información. Entonces, esto me habla de unos procesos y unos puntos de manera gráfica importantes. El tema está en la parte central. Por ejemplo, acá en este tema sería la reacción química. Existen unos puntos que llaman lo supraordinario, que es, por ejemplo, el cambio climático. Está lo infraordinario, que tiene que ver con la descomposición, la síntesis, la sustitución y la doble sustitución. Ustedes ven que hay una línea en el lado derecho que dice reacción nuclear y tiene una doble línea que dice como la diferencia, dice que no se va a trabajar, pero que hace parte del proceso. Y lo último es como qué podría ser como el desarrollo de las actividades, o los electrones de valencia, la poca energía, como los problemas que genera o que tiene esa reacción química. Y entonces, ¿cómo se funciona esto? ¿Cómo funciona una representación de esta información? Vuelvo y lo reitero. Tengo el tema central en la parte, ¿cierto? Digamos, el tema principal está en la parte central. La parte de abajo es lo que yo voy a trabajar, ¿cierto? La parte de arriba es lo que está encima del tema, ¿cierto? Y la parte derecha es algo que pertenece, pero que no se menciona, pero no vamos a llegar allá. Es como el límite que tiene entre la información. Lo supraordinario, lo infraordinario, y lado izquierdo es como como la descomposición de la reacción química, como lo que verdaderamente importa frente al tema. Así es como funciona este tema, que es estratégico, que es argumental, que es procedimental, pero que funciona muy bien para poder explicar un tema rápidamente. La red causal. ¿Qué es una red causal? Es un esquema que muestra varios eventos, ¿cierto? Y que puede entender, por ejemplo, las consecuencias a partir como la descomposición del mismo tema. O sea, puedo hablar de varios temas, pero lo voy estructurando y voy llevándolas a una definición como una red. O sea, que me va construyendo una, me construye la otra, y la otra me construye la otra, y así sucesivamente me va llevando como enlazando o tejiendo una red, y me va a permitir comprender un tema abriendo. Eso se puede decir como si fuéramos un árbol genealógico. Así puede estructurar. Entonces, es una red maraña causal de un infarto de miocardio. Esa es como la explicación de frente de proceso. Entonces, una combinación de antecedentes que me van llevando es que usted está gordo porque usted está comiendo, usted come mucho, pero aparte de comer no hace ejercicio, y como no hace ejercicio, entonces todo es un derivado podría ser un derivado, que también podría parecerse al final en un sistema cíclico, que ahorita lo vamos a mostrar. El mapa mental. El mapa mental también es un diagrama que parte del tema y se va entretejiendo y va soltando las palabras importantes, pero sobre todo las palabras que correspondan y que representan relaciones entre las ideas y los conceptos que allí aparecen. Entonces, es un esquema de cómo esquematizar un componente y una conexión, pero sobre todo de cómo se va derivando un tema hasta un límite que ustedes le pongan.
¿cierto? Basados como en la parte del tema y unos subtítulos como importantes y hasta dónde puedan llegar como el derivado. Estos mapas mentales pueden ampliarse muchísimo. Yo quiero agregarle algo a este tema del mapa mental. Hay un proceso que se llama, por ejemplo, ideograma. El ideograma es que a través de un dibujo usted explica esto mismo que aparece en el mapa mental, pero a través de dándole importancia a las partes del dibujo. Por ejemplo, un ave, por ejemplo, un árbol, por ejemplo. Sí, cuáles son las partes más importantes y así mismo usted va describiendo a partir de ese animal o de ese dibujo las partes más relevantes, esquematizando digamos que esquematizando este concepto. Ahora, después del mapa mental existe un diagrama de Venn, ¿cierto? Esto es un diagrama de conjuntos, ¿cierto? Que es bueno porque muestra similitudes, pero también puede mostrar diferencias entre diferentes conceptos. Esto se utilizaba al principio en la parte de la matemática, pero ahorita entonces pues está aplicado a cualquier tipo de concepto, de contextos. Esto es válido para cualquier nivel organizativo, para cualquier nivel de educación y de formación. Entonces pueden analizar a través de conjuntos, pueden analizar un tema específico, y entonces la parte central es algo que pertenece a los dos, por así decirlo. Después sigue un esquema que se llama el organizador cíclico. El organizador cíclico, como ustedes lo saben, es un tema que lleva digamos, un tema que presenta una secuencia que se vuelve repetitiva. Eso es la parte importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mostrar el ciclo del agua? Sabemos que el ciclo del agua tiene momentos repetitivos, cuando se evapora el agua y después vuelve. Es igual. Entonces, ¿cómo lleva ustedes el proceso de un planteamiento de un problema, una formación de una hipótesis, una verificación de hipótesis, y por qué no llevarlo, si la hipótesis está bien, pues continuar, si no, pues entonces me devuelve nuevamente a un planteamiento de un nuevo problema o a una nueva necesidad? Así funciona lo que corresponde a ese proceso. Por ejemplo, el ciclo PHBA hace parte del proceso. Para aquellas personas que no sepan qué es un ciclo PHBA, esta sigla tiene que ver con un principio de calidad, que es de planeación, del hacer, de verificar y de actuar. ¿Cierto? Antes el SENA se basaba mucho en este proceso. Actualmente lo hace, pero digamos que con menos enfoque, porque ya aparecen otros compendios, como el trabajo por competencias, como el trabajo de otro tipo de habilidades, pero esta es una estructura como, por ejemplo, también permite organizar de una buena medida un esquema para poder trabajar en una empresa, para poder trabajarlo en un proceso de calidad, en un proceso ya con otro tipo de contexto. Y sigue la V heurística. La V heurística, como ustedes pueden ver, es una V, ¿sí? Es un esquema que guía el aprendizaje a través de unas preguntas. Por ejemplo, el pensar, el hacer y cuál es la pregunta central. Entonces, como ustedes ven, donde está la V, hago las preguntas. Puede ser 2 preguntas y ese es el problema a estudiar. Entonces, el problema a estudiar, yo puedo colocar un problema. Entonces, ¿qué quiero averiguar? ¿Qué quiero conocer? Es la pregunta fundamental de un problema que yo quiera estudiar. Y ahí sí, en la parte de pensar, yo busco qué forma puede ser, de qué forma se puede estudiar el problema, cuáles serían las teorías, preguntas que ustedes que quieran implementar para poder analizar el tema. Y en el hacer, entonces está como los juicios que determinan cómo organiza la información, cuáles serían los pasos, cómo estructuran el pensamiento, y allí digamos que es una forma muy válida para poder diagramar y para poder estructurar un tema de una manera sencilla. Ahora, este material también nos hablaba sobre el tema del pensamiento creativo. Entonces, ¿cómo generamos la habilidad en las personas para generar nuevas ideas, para innovar? Existe la palabra, entonces, que llega la palabra de innovar, llega la palabra renovar, lleva la palabra de encontrar soluciones. Mucha gente, digamos que yo le puedo decir a las personas, no me traiga problemas en la empresa, yo digo, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Entonces, en vez de decirme, Edwin, es que mire que pasa hasta el problema, diga, no, este es el acontecimiento, pero la solución que yo le propongo es hacer esto y esto y esto. Muchas personas no escuchan a sus colaboradores. Lo más importante en trabajo en equipos, en trabajo empresarial, es escuchar a las personas, porque cada quien ejecuta una labor, ejecuta un proceso, y si me da digamos, una solución a un problema, pues ya tengo un índice de poderlo hacer.
Solamente es digamos que una solución o varias soluciones, y simplemente si la solución se me sale de contexto, pues yo simplemente busco otro esquema para poder dar ese resultado. Para lo cual, lo decía ahorita la compañera, es muy importante aprender de los MACs, métodos alternativos para la solución de conflictos. ¿Cuáles son los métodos alternativos? Existe una estrategia que se utilizaban hace tiempo y tiene que ver con la amigable composición, con la mediación, con el arbitraje, ¿sí? Cosas que tienen que ver como cómo puedo solucionar un conflicto. Ojalá también le enseñemos a la gente a hacer ese proceso. Entonces, digamos que cuando uno genera un debate o cuando genera un proceso, este esquema es muy válido, es muy interesante también trabajarlo. Entonces, dentro de este material, nos habla sobre un pensamiento que se llama el pensamiento lateral. Y entonces, ¿qué es el pensamiento lateral? Entonces, ¿cómo se relacionan los procesos mentales para desencadenar una creatividad? Yo les voy a, entonces aquí, por ejemplo, yo les tengo como un esquema frente a eso. Hay que ser perspicaz, hay que ser ingenioso, hay que ser creativo, hay que salirse de lo tradicional, hay que buscar como ¿qué otra cosa podría pasar? Sí, y esa sería una de las preguntas que uno debería hacerse. Entonces, pero imagínense, ustedes tienen que diseñar un nuevo producto para el hogar. Entonces, ¿ustedes qué harían? Entonces comienzo pues yo comienzo a pensar en qué cosas son inusuales, qué cosas yo debería inventarme entonces más bien como una manguera que me lave los platos solo. Entonces, comienzo a hacer cosas inusuales, pero preguntándome qué pasaría si. Entonces, con el pensamiento lateral, lo que yo hago normalmente es como buscar circunstancias, buscar nuevos procesos de lo que puede pasar. Un ejemplo de ello para que ustedes lo puedan entender. Yo tengo un carro y estoy aquí en Aguachica. Yo necesito llevar ese carro hasta Valledupar. Exactamente son 4 horas de viaje. En bus, o en trayectos son 4 horas. La pregunta para ustedes es, piensen diferente, piensen raro. ¿Cómo harían ustedes para llevar ese carro hasta Valledupar? Piensen diferente. ¿Quién quiere contestar? O le puedo preguntar a las personas, no sé qué es. Ignato, Galo, cuéntanos. Catherine. Jesús Alberto. Cuénteme, profesor, estaba aquí entretenido en una... Ok, la pregunta que les tengo es que tengo un carro, estoy en Aguachica, necesito llevar el carro hasta Valledupar. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para llevarlo allá pensando diferente? Bueno, lógicamente, primero que todo, debo revisar las condiciones del carro y conocer la vía. Cuando me refiero a las condiciones del carro, como está de freno, los sistemas, pensando en la... Te doy una pausa ahí, Estamos creando, trabajando. Hay unos perritos impertinentes aquí. Estamos hablando del pensamiento creativo. Entonces, lo que yo estoy diciéndole a la gente, ¿cómo pensar diferente para poder salirme de los cánones normales? Porque mucha gente dice que lo obvio participa en todo lo normal, pero recuerda que lo obvio no existe. Lo que es obvio para ti no es obvio para mí, y lo que es normal no es normal para ti o para mí. Ahora, la pregunta es, ¿qué harías para llevar el carro hasta Valledupar? ¿Qué harías? Sáltelo. Sí, bueno, manejarlo. Manejando. Salte de lo común. ¿Qué contestaría diferente? Voy a darle mientras que vas pensando. Paulina, cuéntanos. Yo lo llevaría en una grúa. Ok. Tú estás trabajando en todo lo común. Lo montarías en una grúa y lo traerías. Les voy a dar otro ejemplo, digamos que una ayuda. Yo cogería un helicóptero y que lo coja por encima y lo lleve volando hasta Valledupar. Sí. Podría ser. Podría ser una opción. Ok, en pensamiento creativo, yo no estoy hablando de plata, yo solamente estoy diciendo a la gente, sean creativos, sean diferentes. De buscar estrategias diferentes, pero claro, que lleguen al mismo punto, que el objetivo es el mismo, claro. Vamos a ver, ahora sí, Galo, ¿tú qué harías? No, de pronto saliéndome del contexto ya entendí lo que nos quiso decir, pero
es un tema que en tecnología lo utilizamos mucho con la cuestión de los algoritmos. El algoritmo es una secuencia lógica que determina, permite llegar a un fin común, pero de pronto todas las personas no utilizan la misma ruta para llegar al fin, pero llegan al fin como tal. Perfecto, está súper bien explicado como lo hiciste. Ahora, pero en el pensamiento creativo, entonces estamos hablando de pensamiento creativo y lateral. Volvemos al ejemplo. ¿Qué otra cosa harías? Mira todo lo que puede surgir acá. ¿Qué otra cosa harías para llevar el carro desde Aguachica hasta Valledupar? Bueno, sencillo, me trenzo una riata, me lo pongo detrás y comienzo a alarlo. Excelente. Nadie dijo que no era posible. Tú puedes alar el carro, le puedes decir a 10 personas, llevémonos el carro así alzado hasta Valledupar. El tiempo no importa. Cuando uno está trabajando creatividad, no importa ni el tiempo, no importa el dinero. Quiero otra persona que haga algo diferente. Yo les voy a hacer algo diferente, a ver si se los empujo un poquito más. Yo voy a comprarme cubos de hielo muy grandes y los voy a colocar debajo del carro y me lo voy a llevar empujado. ¿Ven? Es pensar diferente. Ahora, en la creatividad no solamente influye en poner cosas, también influye en quitar cosas. Si yo le quito las llantas al carro, ¿cómo harían ustedes para traer el vehículo? Entonces alguien podría decir, no, pues yo voy a hacer uno horrible. Desarmar todo en piezas y lo echo en Guacares y lo armo en Valledupar. Excelente, lo desarmas y lo traes. Mire, es pensar de otra manera, es salirte de la caja, es salirte de la estructura. Eso está muy bien, Paulina. Yo, por ejemplo, mire esto, yo cojo el carro, me lo meto en el bolsillo y me lo llevo. Yo no les dije tamaño. La gente, con sus propios pensamientos, se bloquea y se coloca las mismas trabas, se coloca los mismos bloqueos para poder llegar a una información. ¿Sí? Entonces, miren todo lo importante, lo que pasa en el pensamiento, lo que pasa en el tema de la creatividad. Cuéntanos, Galo. No, que es entendible ahora sí, de pronto con todas las apreciaciones que hemos escuchado, que la pregunta es sencilla. ¿Qué hago para llegar en carro? No están diciendo ni el proceso, ni el procedimiento, ni el cómo, sino cómo hago. Lo importante es llevar el carro a Valledupar. Sí, señor. Esa es la mejor definición. Así es el proceso. Entonces, pues claro, entonces usted tiene que aprender neurológicamente de ciertas características. Por ejemplo, cuáles son las actitudes espaciales. Entonces la gente ahí comienza a evolucionar. Ah, bueno, entonces yo voy a trabajar mi creatividad, pero yo voy a aprender de la observación. Y entonces con la observación yo doy una respuesta. Entonces, yo voy a diseñar entonces una máquina que lleve el carro a Valledupar. Ahí estoy trabajando el proceso espacial. Ahora, la numérica. No, pues entonces yo voy a hacer unos procesos matemáticos porque voy a trabajar matemáticamente cuántas personas necesito para llevar el carro levantado. Ya después, a la fuerza. No, entonces voy a hacer una actitud lógica. Entonces la actitud lógica dice, no, momentico, es que por compendios científicos usted se va a cansar y va a requerir tantos meses porque la fuerza que van a tener es una fuerza de tantos PSI, no sé, de tantas presiones. Por tal motivo, en conclusión, no va a ser posible o sí va a ser posible. ¿Cierto? Y ahí le estoy metiendo las actitudes, la espacial, la numérica y la lógica, que hacen parte de los fundamentos y las actitudes del pensamiento en cuanto a lo que es la creatividad, en cuanto a programación neurolingüística o proceso creativo o pensamiento creativo. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que parecía en este material de trabajo y que solamente es de cómo buscar las perspectivas y los esquemas de una manera diferente. Ahora, en cuanto a los ejemplos que les puse, el mapa mental, mapa conceptual, que son comunes, es cómo trabajarlos con las personas con temas actuales. Ahora, ¿qué herramientas utilizas de las TIC? Pueden utilizar PictoChart, pueden utilizar LucidChart, pueden utilizar páginas como MedMeister, pueden utilizar Miro, ¿sí? Genially, y con todas las páginas tienen esos procesos para trabajar todo eso. Todos esos materiales que les dije yo hoy y que les asigné son herramientas que les sirven para trabajar eso a partir de las TIC. Y entonces, si ustedes les enseñan a esos aprendices, van a tener un proceso adecuado, un proceso más estéticamente más bonito, por así decirlo, y que van a tener un compendio de información. Fuera de eso, pues hay mucha, ¿cómo buscan la información? Pues existen muchos esquemas para buscarlo, que ya es con inteligencia artificial puede ser, o por un buscador, por ejemplo, en Bing, por ejemplo, en Google, por ejemplo, hay muchos buscadores que usted puede utilizar. Y ahí es cuando esta estructura genera un poco más de peso. Ahora, basados en eso, voy a mostrarles entonces cuáles serían las evidencias que ustedes tienen que presentar. Muy sencillo. La primera evidencia corresponde a contestar dos preguntas. Una, ¿cómo cree que beneficia su práctica pedagógica el uso de las técnicas de formación?
¿Sí? Y segundo, en el mismo sentido, ¿cuáles son las técnicas de formación que más se implementan en técnicas educativas basados en lo que dice el material de trabajo? Son dos preguntas que debería contestar. Entonces, ya hice mi esquema, se los voy a proyectar para que lo puedan ver. La respuesta es una sola página, menos de una página, como ustedes quieran, lo que ustedes quieran extender. Y entonces aquí está la importancia, ahí está la respuesta, ¿cierto? Que yo les tengo frente a ese proceso. Una página y media, lo que yo pienso, por eso es válido cualquier contexto. Y la segunda evidencia es, creo que es una evaluación. Ya les muestro. Bueno, la segunda dice, continuando con la labor que realiza como consultor pedagógico en el Instituto de Rusia, ya una nueva tarea, la cual consiste en la elaboración de una presentación acerca de las técnicas de formación y soporte en la orientación de los procesos educativos. En la presentación debe incluir un ejemplo práctico orientado a los procesos de desarrollo, pensamiento y creatividad, teniendo en cuenta los siguientes puntos: asignatura, conferencia, contexto educativo. Para finalizar, concluya la presentación donde consoliden las técnicas de formación implementadas y la manera como se aplican al desarrollo del pensamiento y la creatividad leccionada. Entonces voy a hacer, pues ustedes pueden hacer una presentación, un documento, como ustedes quieran. Listo. Voy a proyectarles cómo se puede. La historia del arte, contexto educativo a nivel universitario, lo hice yo. Entonces, técnica de análisis comparativo es la técnica que voy a utilizar y explico cómo es la técnica. La segunda técnica de aprendizaje basado en proyectos es una técnica que muchos conocen, con mucho gusto les puedo hablar sobre ella. Y al final, mapa mental. Si ustedes quieren ver el mapa mental, yo lo hice por Miro, simplemente le dan en el enlace y los lleva directamente a la presentación en Miro, que recuerden que como les había explicado ahorita, para hacer mapas mentales, y o para hacer mentefactos, mapas mentales, o estadísticas, todo este proceso. Entonces, mira, ahí está el material que les compartí a través de la plataforma Miro, que es una... Preguntas, dudas, inquietudes. Ya lo cuéntanos. Bueno, de pronto, no sé, a manera no de pregunta, sino de pronto como de complementación, escuchar un concepto que de pronto hasta la actividad número 3 en la que estamos, no lo hemos escuchado, no sé si más adelante lo vamos a utilizar, que es, bueno, una compañera hizo una intervención y lo mencionó, lo que es la didáctica, que de pronto es algo que va muy relacionado con la pedagogía, con las técnicas, entonces escuchar algo sobre eso, a ver, Claro. Mira, es que frente al esquema, claro, digamos que muchos docentes a veces tienen mucha preocupación sobre el tema de la didáctica, de cuáles son las herramientas didácticas que tienen para poder trabajar con sus aprendices, cómo utilizarlas, cómo enfocarlas, cuáles son los colores. Yo para eso les di unos tips, lo que correspondía a lo que es la psicología del color, la colorimetría, lo que es la triada del color también influye mucho frente al tema de la didáctica. O sea, ¿qué colores tienen ustedes para hacer sus presentaciones o para hacer como esos esquemas gráficos? Ahora, fuera de eso, pues también, ¿qué puedo utilizar para hacer didáctica, para hacer ese acompañamiento a lo que es la formación y que no queden siempre los mismos esquemas repetitivos frente a eso? Yo con mucho gusto, si quieren, les puedo hablar la próxima sesión completa, les preparo bien un material, algo para poder hablar, ya que este curso, digamos que no tiene mucho frente a eso, pero yo sí les puedo hablar sobre técnicas recreativas, si ustedes quieren, didácticas frente a la clase o herramientas didácticas, que son completamente diferentes, ¿sí? Pero que tienen que ver sobre todo con la ejecución de mi acto pedagógico, y muchos a veces se quedan cortos, a veces tampoco saben, por ejemplo, pausas activas. Me imagino que es lo que tú quieres o la relación de lo que tú quieres que te les pueda explicar. Claro. sí, porque en todo espacio, cuando hablamos de pedagogía, idos, habido por haber, siempre ahí está la didáctica. E inclusive que una vez tuve la oportunidad no de debatir, sino de
digamos, de aprender sobre unas técnicas tanto didácticas y adidácticas. Entonces nos decían, bueno, una técnica didáctica es cuando solamente interviene el docente, y una técnica adidáctica es cuando únicamente intervienen los aprendices, los discentes como tal. Entonces ahí eso sería un elemento fundamental como para generar el conocimiento, más que todo en la parte de la cognición, de lo cognitivo. Sí, sí, claro, es importante, claro, hablar frente a ese proceso. Y es, mire, yo conozco, por ejemplo, en técnicas recreativas, en cuanto a esquemas, por ejemplo, tú pones a trabajar la gente, tú solamente explicas y ya, dejas que la gente se vaya solamente como si fuera una bola de nieve y haga todo el desarrollo del proceso. Es que tú solamente haces como un empujoncito frente al proceso, y ese es nuestro papel como docentes. Ahora, si tú quieres estar involucrado, yo conozco muchas técnicas, muchas, yo precisamente estoy escribiendo un libro de eso, por eso es tan oportuno el tema. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo que es la formación, no parece eso. Digamos que en cuanto, yo les puedo hablar como desde mi experiencia y sobre el libro que estoy escribiendo frente a técnicas didácticas, que sí les puedo compartir algunas para que ustedes puedan desarrollar con sus grupos, para que puedan desarrollar con sus actividades. En las empresas también son válidas poderlas trabajar, de trabajo en equipo, de trabajo individual, de trabajo colectivo. Y todas tienen también una enseñanza, que es lo que muchas veces la gente no reconoce frente a eso. Yo puedo ser un activador cognitivo que puede estar despegado de la información, pero también puedo ser uno que esté ligado a la información. Y ese me va a llevar y me va a conectar directamente con un tema y va a hacer que yo pueda motivar lo que pasa después de. Ahora, frente a esas ayudas, también ayudas didácticas que también me sirven, es que yo puedo hacer juegos a partir de Internet, de ciertas herramientas que me permiten comprender y que me permiten trabajar de una manera dinámica todos los cursos que estoy manejando. ¿Ven? Entonces, por eso es importante conocer eso. Con mucho gusto, yo les muestro material, les comparto información que tengo sobre eso para que ustedes puedan ir desarrollando con sus grupos y que puedan ir trabajando y asimismo que vayan aprendiendo. Vuelvo y lo recalco, eso no hace parte de este proceso porque no, digamos que lo estoy viendo aquí como en la guía, pero no aparece, pero yo con mucho gusto les transmito esa información. Igual, me pueden preguntar, es que yo quería, miren, desafortunadamente, Galo, hoy, a esta hora, a las 9 de la noche, me aporta en la tercera semana y me queda solamente entonces una semana. Si ustedes me hubiesen dicho, venga, Edwin, enséñeme hoy una estrategia para poder trabajar el proceso un ejemplo, para trabajar, por ejemplo, en grupo, ¿qué herramienta me enseñas? Yo te enseño una herramienta didáctica para poder utilizarla. Pero, un momento, por favor. Entonces, como les digo, es que lo que estoy mirando acá, en cuanto a lo que es informe, no sé si lo están viendo ustedes, es un informe de estrategias didácticas, de estrategias educativas. Voy antes allí a tratar de implementarles lo que corresponde a las estrategias didácticas. Tengo Ignacio, cuéntanos. Ignacio. Ah, qué pena, no había activado el micrófono. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, excelente. Pues ahí más o menos llevando la plataforma. La verdad, difícil. Sí, Una consulta, profe. Al comienzo de la clase usted dijo que habían actividades y evaluaciones. ¿También hay que hacer las evaluaciones? No, mira el cronograma. Aquí los invito para que vean el cronograma. Hay unas evidencias que son calificables y hay unas evidencias que no son. Voy a proyectarles esta imagen. Ok, entonces mira, hay unas evidencias que ya están asignadas en amarillo. Esas son calificables, que son las que corresponden para esta semana. Si tú miras el cronograma, allí están todas las actividades. Las que digan no calificables, tranquilos, no hay que hacerlas. Sin embargo, las que son calificables, hay que hacerlas. Yo en todas las clases les comparto el material a ustedes por el WhatsApp o por los correos electrónicos para que ustedes los tomen como punto de partida o para que ustedes traten como que vean que ya se hizo el ejercicio para que ustedes sepan cómo hacerlo. Listo, que lo tomen como apoyo. Entonces, solamente para esta semana son 2 actividades. La importancia de las técnicas de formación, que son 2 preguntas, y la implementación de técnicas formativas, que es lo que ahorita les mostré, ¿cierto?
Los dos ejercicios también se los voy a compartir. Y en las otras actividades que corresponden a las semanas anteriores, si no lo han presentado, el uno era la evaluación de teorías del aprendizaje, que la hicimos acá en vivo, y el segundo era el análisis de caso de modelos mentales, que también es calificable, que también se los hice y se los compartí. Y en la semana 1 solamente había un ejercicio que era la propuesta del discurso pedagógico, que es la única calificable, las otras no son calificables. Entonces, hasta el momento serían 5 actividades que deberíamos llevar para esta semana. ¿Listo? Y en cuanto a lo que dijiste, Ignacio, tienes toda la razón. A veces, para nosotros ha sido también difícil esa transición a la nueva plataforma, pero pues por eso estamos nosotros para servirte por el WhatsApp, por diferentes medios, en el foro de dudas y todo esto, para poderte ayudar a que tú puedas llegar a esa evidencia y que puedas completar el proceso. ¿Listo? Listo. Otra consulta, profe, qué pena. ¿Nos va a compartir algunos ejemplos de la actividad que nos toca realizar? Sí, claro, siempre lo estoy haciendo. ¿Tú estás en el grupo del WhatsApp? Sí estoy. Por ahí revisen bien la información. O sea, todo lo que escriba yo tiene que ver precisamente con esa información. Entonces les digo, mire, hoy hay clase, mire, este es el material, yo les estoy compartiendo, es por enlaces del Drive. O sea, yo tengo mi carpeta en el Drive. Para los que no saben el proceso, yo les estoy permitiendo, les creé una carpeta donde ahí les estoy subiendo los ejercicios, les estoy subiendo los ejemplos para muchos de ustedes. Entonces, lo único que tienen que hacer es dar el enlace. Por ejemplo, en este momento lo estoy haciendo aquí. Mientras que estoy hablando contigo, te estoy compartiendo el documento. Usted puede abrirlo al grupo de estrategias pedagógicas agosto-septiembre. Entonces, ahí estoy compartiéndoles el archivo. Entonces, simplemente lo abren, lo leen. Si les parece interesante, pues lo ajustan a sus necesidades, a su proceso. Este segundo que les voy a compartir tiene que ver con lo último, con la última premisa también y con el vínculo en cuanto a Miro. Miro, que es la plataforma para hacer ese mapa mental, que ustedes aprendieran. Lo quise hacer así para que ustedes aprendan cómo se hace la plataforma. Los acabé de compartir por el WhatsApp. Y en cuanto a los anteriores, también los he compartido. Entonces, para que solamente mira esas informaciones que hice en Drive y ahí está toda la información. Y en cuanto a lo que es la evaluación que la hicimos acá en vivo, si tienes que ver la última, digamos que es que la esencia verdadera del proceso es, tienen que leer el material para contestar las preguntas o ver la sesión para contestar las preguntas. Pero como yo hice la evaluación, pues miren a ustedes cómo hice yo la evaluación para ver si les salen las preguntas, muy bien. Si no les salen, pues simplemente muchas de ahí podrían salirle. Entonces, pues ustedes la van simplemente ajustando. Siempre van a aparecer las evaluaciones, los procesos en los últimos 10 minutos de todo el video. Ahí, guiño, guiño, otra ayudita. Listo. Entonces, hasta el momento con esta tenemos que llevar 3 actividades y 3 clasificables, pero 5 actividades. Son 5 actividades. Y porque verdaderamente en actividades serían como 9, pero hay unas que son no calificables, entonces esas no las tienen que hacer. Solamente hagan las calificables, que son las que el sistema me pone a mí para poderles darle una valoración. Listo, profe. Con gusto. Muchas gracias, profe. Mucho gusto, Ignacio. Paulina, cuéntanos. Profe, buenas noches. Una preguntita es que pues por acá un poquito de lluvia en estos días y entonces no tenía internet hasta esta mañana, pues inclusive también para mi trabajo un poquito tarde entregar los informes y presenté el trabajo, pero ahí me dice que entregó el trabajo tarde. ¿Me van a descontar algunos puntos? Acá no hizo eso. Lo que pasa es que la plataforma, como formalismo, la plataforma dice que hay unos tiempos, por eso está en el cronograma. Pero Sí. ustedes tienen ilimitados intentos y hasta el último día, digamos que esta formación va hasta el 13 de septiembre, un ejemplo. Entonces ustedes tienen hasta el 13 de septiembre para presentar todos los ejercicios. En este momento puede existir personas que no han presentado nada, que no han hecho ni las evaluaciones ni han presentado nada. Pero resulta que es que el 12 dijeron, ve, mira que yo estaba haciendo un curso y quieren presentar todo. Es más, ni siquiera sin haber existido. Y quieren presentar todo, es válido. Ustedes pueden hasta el último día, hasta las 11:30, hasta las 11:30 de la noche, tienen plazo para subir el proceso. A las 11:31 el sistema hace ¡pum!
y se les cierra a ustedes y a mí, Sí. por tal motivo, automáticamente, entonces por tal motivo, ya no pueden subir más información. Profe, es que les mando eso al WhatsApp. Es que el WhatsApp no es un método para enviar la información, solamente yo les puedo calificar desde la plataforma, porque ustedes lo ingresan con su cédula, con su número de usuario, y ahí es cuando a mí me parece, ve, tal persona subió un trabajo, califíquenlo. Así es como el Bueno. Y hasta hoy me ingresaron al grupo, profe, estaba preocupada. Y eso que yo no estaba en el grupo en WhatsApp y yo, pues una compañera, por favor, el link, y yo no tengo el link y no, aquí por eso entré un poquitito tarde porque pues estaba el correo de mi hija, entonces no sabía clase, entonces no, qué confusión. Pero ya estoy en el grupo. Muchas gracias, profesor. Cuéntanos. Profe, qué pena. Estaba viendo de nuevo el cronograma y hay unas que dicen no calificables y otras sí. Pero las únicas que son calificables son las que hemos visto los ejemplos para entregarla. Sí, señor. Yo le he mandado los ejemplos de las calificables, de las no calificables no, pues porque no. Porque es que, ¿por qué dicen no calificables? Porque muchas veces son para meterlos en unas plataformas y las plataformas no funcionan. Entonces, pues yo no les puedo calificar algo que a unos sí les sirva y a otros no. Entonces, simplemente se coloca como no calificable. Ah, listo. Entonces, hasta el momento yo creo que sí he subido las dos de calificable. Muchas gracias, profe. Es que la verdad, quiero terminar bien este curso, pero pues se me hace muy difícil, la verdad. A veces digo, no, voy a dejarlo ahí porque dentro a la plataforma quiero descargar la actividad, la descargo. Y después entro de nuevo y no la encuentro. Y quiero descargarla de nuevo y no la encuentro. Ahí como herramienta, entonces te recomiendo que bajes un navegador, que el navegador sea, por ejemplo, Edge. Ese es buenísimo para trabajar lo que es la plataforma Territorio. Me funciona. A veces Chrome tiene como esos problemas. Entonces, simplemente descargas el navegador de Edge, se escribe EDGE y te puede funcionar muy bien. Ahora, en cuanto a lo que corresponde a la otra información de las descargas, busca en tus documentos en descargas y allí aparece, porque muchas veces subes al mismo documento del Territorio, pero aparecen en tu carpeta de descargas. Y ahí puedes encontrar toda la información que has descargado y posiblemente la estés descargando muchas veces. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Luzmeri, cuenta. Y si no vemos más compañeras que nos pueden llamar o comunicar si le podemos colaborar. Muy amable. Qué bien. Señora, Luzmeri, cuéntame. La última evidencia puede uno colocar o diagrama de Venn o mapa mental. Lo que tú quieras. Puedes hacer un diagrama mental, un diagrama de Venn, una heurística, cualquiera de los que les mostré el día de hoy podría servir. Chévere, bueno, gracias. Con muchísimo gusto. Ignacio, ¿tienes otra pregunta? No, creo que Pregunta no, ya no. ¿Cómo la quito? ¿Ahí ya la quité? No, ahí ya. Sí, señor. Perfecto, no, pero mira, ahí vas, cada vez que vas trabajando con la plataforma, sí vas aprendiendo un nuevo esquema. Bueno, mis amigos, entonces les agradezco muchísimo por estar aquí esta noche, por aguantarnos, son las 9:15. Sé que es una hora pesada, sé que ustedes tienen ocupaciones. Discúlpenme todo lo malo, discúlpenme las cosas. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy, a pesar de que es algo que ustedes muchas veces ya conocen. ¿Jesús, tienes algo para aportar? Tan amable, nos colocan. Me volví a equivocar. Iba a ponerle una manita, un dedito y puse participar. Era una reacción, disculpe. Todo esto pasa, de pronto te dice, son las 9:15, pero todo esto pasa cuando hay dinamismo en el encuentro, en la sesión. Entonces, a veces uno como docente tiene un horario y cuando se siente el otro en el ambiente, profe, pero es que la clase se vuelve muy dinámica e interesante y ve uno que están captando las ideas que se están dando y eso entusiasma. Entonces, por eso no hay lío.
Pero por favor, muchas gracias, sí señora, así es. Pero por favor, para la próxima hagan preguntas. Vea, y cuando tengan un nuevo curso, cuando digamos que un docente, un instructor, digamos, yo conozco aquí, y no quiero hablar mal de mis compañeros porque no me pertenece y no me compete, pero en otros países lo que hacen muchos instructores es que simplemente, ahí tienen el material, léanlo, hagan preguntas. Y no les dan como información para la vida, para la aplicación. Yo que sí trato de dedicarme muchísimo a ustedes, que les hago los ejemplos, que trato de transmitirles un mensaje leyéndome todo el documento para podérselos compartir, para poderlos trabajar, que yo trato de estar muy pendientes, por favor, pregúntenme con todo el gusto y la próxima información que ustedes tengan, que el instructor por favor, les explique, o sea, no dejen que la formación solamente sea lo que esté en internet o solamente lo que está en el curso, no, si ustedes pueden avanzar un poco más, pues háganlo, porque es que ustedes están dedicando tiempo de sus vidas, están dedicando cosas, algo que es muy valioso para ustedes y que de verdad tiene que generar un aprendizaje significativo, algo que les sirva. El material ya está evolucionado, ya tiene todo el control, pero si ustedes pueden avanzar un poquito, chéverísimo. ¿Listo? Bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho, espero que les vaya muy bien esta semana. Amén. Por favor, coloca la aplicación. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, discúlpeme, alguien me habló que por favor coloque ¿qué? Perdón. Por favor, coloca la aplicación en el grupo, la que dices que descargue, la que le dice al muchacho. Por ejemplo, para utilizar para poder hacer es que tengo varios micrófonos encendidos, no les estoy captando bien información. Señora Marisol, cuéntanos. Qué pena, profe, he dejado el micrófono encendido. Voy a decirle que muy buenas noches. De igual manera, sí tengo algunas dudas, pero le voy a escribir por el interno. Bueno, muchas gracias. Ok, perfecto. Señora Luzmeri, creo que fue la señora Luzmeri. Con mucho gusto, señora Marisol. Señora Luzmeri, cuéntame, que comparto los que no te interpreté. De todas maneras, muchas gracias por la clase, muy dinámica y muy interesante. Y también colócanos por favor la aplicación en el grupo para saber cuál es la que descargamos, que es más, más confiable pues, de Chrome. Navegador. Ya mismo, sí señora. Entonces, se llama Edge, es un navegador. Y en cuanto a plataformas para poder hacer los trabajos, por ejemplo, la heurística, el mapa mental, Mentefacto, pues hay varios también, ya se los voy a compartir. Lucidchart, Pictochart, Genial y Miro, esas plataformas les sirven para poder hacer los trabajos. Muchas gracias, muy formal y feliz noche a todos. Feliz noche, muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego para todos, muchas gracias por estar aquí en la formación. Hasta luego, profe. Que tengan Gracias. un buen día. Hasta luego, profe. Ignacio, gracias, que esté muy bien, Jesús. Cuídense mucho. Gracias, Catherine, que estés muy bien.